Fuera de mi casa. Tú y esa cosa que llevas dentro. Las palabras de Rebeca cortaron el aire como cuchillos. Daniela, con 7 meses de embarazo, sintió cómo el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Capítulo 1. La noche que Rebeca rompió todo. No toques nada con esas manos sucias. Las palabras de Rebeca cortaron el aire justo cuando Daniela extendía su mano para tocar la cuna de cristal de Baccarat que descansaba en el centro de la mesa. Era una pieza de museo, delicada como una lágrima congelada, y había sido el centro de conversación de toda la cena. Un regalo para mi futuro nieto, había anunciado Rebeca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo lo mejor para la sangre Sandoval. Daniela retiró su mano como si se hubiera quemado. Alrededor de la mesa del comedor, 12 pares de ojos la observaban. 12 personas de la alta sociedad que habían sido invitadas a esta cena íntima de familia para conocer a la nuera de Rebeca Sandoval. 12 testigos de lo que estaba a punto de convertirse en la noche más humillante de la vida de Daniela. «Perdón, yo solo quería…», comenzó Daniela. Su voz apenas un susurro. «¿Querías qué?». Rebeca se limpió los dedos con una servilleta de lino como si el simple hecho de que Daniela hubiera estado cerca la hubiera contaminado. «Dejar tus huellas en algo que vale más que todo lo que has tocado en tu vida. Cariño, esa cuna costó $40,000. Tu salario anual cuando servías mesas era… ¿cuánto? ¿15,000? ¿12,000? El silencio que siguió fue tan espeso que Daniela podía escuchar su propio corazón rompiéndose. «Mamá, por favor». Gabriel, sentado al otro lado de la mesa, intentó intervenir, pero su voz sonó débil, avergonzada. «Shh, hijo. Estoy educando a tu esposa sobre el valor de las cosas, algo que claramente nadie se molestó en enseñarle antes». Rebeca tomó su copa de vino, estudiando a Daniela por encima del borde como si fuera un insecto particularmente desagradable. «Dime, Daniela, ¿alguna vez habías estado en una mesa donde los cubiertos costaran más que tu renta mensual?» Una de las invitadas, una mujer con un collar de esmeraldas que brillaba bajo la luz de la araña de cristal, soltó una risita ahogada detrás de su servilleta. Otra mujer, más joven, con el cabello recogido en un moño perfecto, le susurró algo a su acompañante. Daniela no pudo escuchar las palabras, pero vio la expresión de desprecio en sus rostros. «No vine aquí para hablar de dinero», dijo Daniela, forzando firmeza en su voz, mientras sus manos temblaban bajo la mesa, posándose protectoramente sobre su vientre de 7 meses. «Por supuesto que no». Rebeca dejó su copa con un golpe suave, pero deliberado. «Viniste aquí a pretender que perteneces, a actuar como si pudieras ser parte de esta familia, a fingir que el bebé que llevas en tu vientre es algo más que tu boleto de lotería». Esta vez el golpe fue tan brutal que Daniela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Escuchó jadeos alrededor de la mesa, pero nadie habló en su defensa. Nadie se movió. Eran como espectadores en un coliseo romano, esperando ver sangre. «Eso no es justo». Gabriel finalmente se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de mármol. «Daniela no es así. Ella me ama. Nos amamos». «¿Amor?». Rebeca se rió, y el sonido fue como vidrio rompiéndose. «Ay, mi dulce niño ingenuo. ¿Te conté alguna vez sobre Marina Delgado? ¿O sobre Valeria Torres? ¿O sobre las otras 6 mujeres que intentaron cazarte antes de que ésta finalmente tuviera éxito?» Daniela sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Otras mujeres? Gabriel nunca había mencionado. «Todas ellas dijeron que te amaban también», continuó Rebeca, su voz suave pero mortal. «Todas ellas lloraron lágrimas tan convincentes cuando les ofrecí dinero para que desaparecieran. Pero, ¿sabes qué? Todas tomaron el dinero, cada una de ellas, porque al final, el amor romántico es solo un cuento de hadas que les contamos a las niñas pobres para que se sientan mejor sobre sus vidas mediocres». «Basta, mamá». Gabriel rodeó la mesa hacia Daniela, pero ella retrocedió instintivamente. No quería su consuelo. No ahora. No cuando cada palabra de Rebeca estaba plantando semillas de duda que podía ver creciendo en sus ojos. «¿Te preguntas si es verdad?». Rebeca le preguntó a Gabriel, leyendo su expresión con la precisión de un cirujano. «¿Te preguntas si Daniela es diferente? Déjame mostrarte algo». Chasqueó los dedos, y un hombre que Daniela no había notado antes, probablemente un asistente o guardaespaldas, se acercó con una carpeta de cuero. «Investigué a tu esposa», dijo Rebeca, abriendo la carpeta como si estuviera revelando evidencia en un juicio. «Y encontré cosas fascinantes.
Sacó una fotografía y la deslizó por la mesa hacia Gabriel. Daniela alcanzó a verla. Era ella, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre que apenas recordaba. ¿Quién era? ¿Un compañero de clase? ¿Un amigo de años atrás? Ese es Ricardo Navarro, dijo Rebeca. Heredero de la fortuna Navarro. Daniela salió con él durante 3 meses hace 5 años. ¿Te lo mencionó alguna vez, Gabriel? Daniela sintió que el mundo se detenía. Ese nombre recordaba vagamente a un chico en la universidad, pero había sido algo tan breve, tan insignificante. Él rompió contigo cuando descubrió que solo estabas interesada en su dinero. Rebeca sacó otra foto. Y aquí está Javier Mendoza, también de una familia adinerada. Duraron 2 meses antes de que él se diera cuenta de tu juego. ¡Eso no es verdad! Daniela finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para sus propios oídos. Yo ni siquiera sabía que ellos tenían dinero. Eran solo chicos de la universidad. ¿En serio? Rebeca arqueó una ceja perfectamente delineada. Qué coincidencia que todos tus novios hayan sido de familias acaudaladas. Qué patrón más interesante. Eso es ridículo. Daniela miró a Gabriel buscando apoyo, buscando que él dijera algo, cualquier cosa. Pero él estaba mirando las fotografías con una expresión que Daniela no podía descifrar. Gabriel, tú me conoces. ¿Sabes que yo no... ¿La conoces? Rebeca interrumpió. ¿Realmente la conoces, hijo? ¿Sabes que abandonó la universidad justo después de que su último novio rico terminara con ella? ¿Sabes que ha tenido 8 trabajos diferentes en los últimos 5 años? ¿Sabes que su cuenta bancaria estaba en números rojos hasta el día exacto en que empezó a salir contigo? Cada palabra era una puñalada. Daniela podía sentir las miradas de los invitados sobre ella, juzgándola, condenándola. Una mujer mayor con cabello plateado perfectamente peinado murmuró: «Siempre se puede reconocer a una cazafortunas». Otra voz, masculina esta vez: «Pobre Gabriel, tan buen chico, tan ingenuo». «Suficiente con las insinuaciones», dijo un hombre desde el final de la mesa. Era Fernando Castellanos, socio de negocios de Rebeca y padrino de Gabriel. Su voz era grave y autoritaria. «Si tienes pruebas reales, Rebeca, muéstralas. Si no, esto es solo un espectáculo cruel». Rebeca le sonrió como si él acabara de hacerle el mayor de los favores. «Pruebas, Fernando, por supuesto». Sacó un sobre del fondo de la carpeta. «Estos son estados de cuenta bancarios». Los de Daniela antes de conocer a Gabriel, y los de después. Los deslizó por la mesa. Daniela no necesitaba verlos para saber lo que mostraban. Su vida había sido una lucha constante antes de Gabriel. Facturas sin pagar, préstamos estudiantiles aplastantes, meses donde tuvo que elegir entre comida o electricidad. Como pueden ver, Rebeca señaló los números con un dedo enjollado. Daniela estaba a punto de ser desalojada de su apartamento cuando conoció a mi hijo. 3 meses después, todas sus deudas comenzaron a ser pagadas. 6 meses después, se mudó a un apartamento que cuesta 3 veces lo que ella gana. Y ahora, Rebeca miró el vientre abultado de Daniela. Está embarazada, permanentemente atada a la fortuna de mi familia. Es el bebé de Gabriel, dijo Daniela, su voz rompiéndose. Nuestro bebé. ¿Cómo puede convertir algo tan hermoso en algo tan sucio? Porque he visto esta historia antes. Rebeca se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa hacia Daniela. Demasiadas veces, mujeres hermosas y desesperadas que ven a hombres ricos y jóvenes como su salvación. Y mi hijo, mi dulce y confiado Gabriel, que ve a una chica bonita con una historia triste y piensa que puede salvarla. Se detuvo directamente frente a Daniela, tan cerca que podía oler su perfume caro, mezclado con algo más oscuro, más amenazante. «Pero yo no voy a dejar que me lo quites», susurró Rebeca, lo suficientemente bajo para que solo Daniela pudiera escuchar. «Yo construí todo esto sola después de que el padre de Gabriel muriera. Convertí una empresa en quiebra en un imperio. Y no voy a permitir que una niña hambrienta del barrio pobre destruya todo porque sedujo a mi hijo. Yo no lo seduje». Daniela comenzó, pero Rebeca levantó una mano, silenciándola. Se volvió hacia los invitados, su máscara de anfitriona perfecta volviendo a su lugar. «Mis queridos amigos, les pido disculpas por este desagradable asunto, pero necesitaba que todos ustedes estuvieran aquí, como testigos, como la comunidad que nos importa,
porque lo que voy a proponer ahora necesita ser público. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto era peor que cualquier humillación hasta ahora. Mucho peor. Daniela. Rebeca habló su nombre como si fuera una enfermedad. Te ofrezco $3 millones. El silencio fue absoluto. Incluso Gabriel se congeló, su boca abriéndose en shock. 3 millones, repitió Rebeca, dejando que la cifra flotara en el aire. Más dinero del que verías en 10 vidas. ¿Puedes pagar cada deuda? ¿Vivir cómodamente? ¿Criar a tu hijo sin preocupaciones financieras? Todo lo que tienes que hacer es firmar un acuerdo prenupcial retroactivo, divorciarte de Gabriel y desaparecer de nuestras vidas. ¿Estás loca? Gabriel finalmente reaccionó, su voz subiendo. No puedes comprar mi matrimonio. No estoy comprando tu matrimonio, cariño. Estoy comprando tu libertad. Rebeca mantuvo sus ojos fijos en Daniela. Porque ambos sabemos que ella va a tomar el dinero. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero eventualmente, cuando la vida matrimonial se vuelva difícil, cuando la realidad de vivir con un hombre rico pero ocupado pierda su brillo, cuando descubra que ser una Sandoval viene con expectativas que nunca podrá cumplir, tomará el dinero y huirá. Eso no es verdad, dijo Daniela, pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. ¿No? Rebeca sacó un cheque, ya escrito, ya firmado. Entonces demuéstralo. Rechaza el dinero. Aquí, frente a todos. Dile a todos estos testigos distinguidos que estoy equivocada. Daniela miró el cheque. $3 millones. Una cifra que hacía que su cabeza diera vueltas. Podía pagar las facturas médicas de su madre. Podía darle a su bebé todo lo que necesitara. Podía finalmente respirar sin el peso constante de la preocupación financiera aplastándola. Pero entonces miró a Gabriel, vio la esperanza y el miedo peleando en sus ojos, vio que una parte de él, por pequeña que fuera, se preguntaba si su madre tenía razón. ¿Gabriel? Daniela extendió una mano hacia él. Dime que no crees esto. Dime que sabes quién soy realmente. Gabriel dio un paso hacia ella. Luego se detuvo. Su vacilación duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Fue todo. Daniela bajó su mano. No voy a tomar su dinero, dijo finalmente, su voz más fuerte de lo que se sentía. Porque a diferencia de lo que usted cree, señora Sandoval, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de ellas es el amor que siento por su hijo. ¡Qué noble!, una de las invitadas comentó con sarcasmo. Risas discretas la siguieron. ¡Qué predecible!, añadió Rebeca. La heroína pobre rechazando el dinero para demostrar su pureza. Muy dramático, Daniela. Muy bien actuado. Pero ambas sabemos que esto no termina aquí. Se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso que de alguna manera todos en la habitación pudieron escuchar. ¿Sabes qué pasa con las mujeres que rechazan mis ofertas? Les hago la vida imposible. Cada puerta que intentes abrir, yo la cerraré primero. Cada oportunidad que busques, la destruiré. Cada vez que intentes respirar en mi mundo, te quitaré el aire. Entonces, supongo que voy a tener que aprender a contener la respiración, respondió Daniela, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. Rebeca sonrió, pero no había calor en esa expresión. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar una presa particularmente interesante. Perfecto, dijo. Me gustan los desafíos. Se volvió hacia Gabriel. Hijo, te voy a dar una opción. Una sola vez. Y nunca la repetiré. Elige ahora. Ella o tu familia. Ella o tu herencia. Ella o el legado que construí para ti con sangre y lágrimas. Mamá, no puedes pedirme que... Puedo y lo estoy haciendo. Rebeca cruzó los brazos. Si eliges quedarte con ella te desheredaré. No verás un centavo de mi fortuna. No trabajarás en ninguna de mis empresas. Serás cortado de todo. ¿Ese bebé que viene? Lo criarán con el salario de un ingeniero regular, sin los millones que pudieron haber sido suyos. Daniela vio el conflicto desgarrando a Gabriel por dentro. Vio el amor por ella peleando contra años de devoción a su madre, contra la seguridad de una vida que siempre había conocido. No le hagas elegir, dijo Daniela suavemente. Por favor. Ya es demasiado tarde, respondió Rebeca. Él tiene que elegir, ahora. Gabriel miró entre ambas mujeres, la madre que lo había criado sola y construido un imperio para él, y la esposa que llevaba a su hijo no nacido. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando.
Comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta, y en ese silencio aplastante, Daniela supo que ya había perdido. No importa, dijo, su voz rota pero firme. No necesito escuchar tu respuesta, Gabriel. Ya lo sé. Se quitó el anillo de bodas, un aro simple de oro que habían comprado en una pequeña joyería porque Gabriel había querido que ella lo eligiera sin la presión de su riqueza, y lo dejó sobre la mesa junto a la cuna de cristal de $40,000. Me voy, anunció Daniela. No por el dinero, no porque su madre ganó, sino porque mi hijo merece crecer en un hogar donde sea amado sin condiciones. Y este lugar, miró alrededor de la mansión opulenta, a los invitados que la habían juzgado, a Rebeca con su sonrisa triunfante. Este lugar solo conoce amor con un precio. Daniela, espera. Gabriel finalmente se movió, pero ella levantó una mano deteniéndolo. No, dijo. No me sigas, no me llames. No pretendas que esto puede arreglarse con disculpas o promesas. Tú elegiste, y yo también. Caminó hacia la puerta, cada paso una agonía sobre sus pies hinchados, cada paso alejándola del hombre que amaba y de la vida que había soñado. En el umbral se detuvo. No miró atrás, no podía o se derrumbaría, pero habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Un día, dijo Daniela, su voz clara como el cristal, mi hijo me preguntará por qué dejé a su padre, y no le voy a mentir. Le diré que su abuela construyó un imperio sobre el miedo y el control, que ella confundió el poder con el amor, y que su padre, por mucho que me amara, amaba más la aprobación de ella. Se volvió, encontrando los ojos de Rebeca una última vez. Pero también le diré que su madre tuvo el coraje de elegir la dignidad sobre el dinero, de elegir el amor verdadero sobre el amor condicionado. Y eso, señora Sandoval, es algo que todo su dinero nunca podrá comprar. Y con eso, Daniela Ramírez caminó hacia la noche, dejando atrás el salón lleno de testigos silenciosos. Un hombre roto que la amaba demasiado poco, y una mujer que había ganado la batalla pero que, sin saberlo todavía, acababa de despertar una guerra. Porque lo que Rebeca Sandoval no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Daniela llevaba más que un bebé en su vientre. Llevaba un secreto que, cuando finalmente se revelara, haría que esta noche de humillación pareciera solo el primer acto de una historia mucho más grande. Una historia de redención, de verdad, y de descubrimientos que cambiarían todo lo que creían saber sobre quién era realmente Daniela Ramírez. Pero esa historia tendría que esperar. Por ahora, mientras Daniela bajaba las escaleras de mármol de la mansión Sandoval hacia la calle oscura, con lágrimas corriendo por su rostro y su hijo dándole patadas suaves como si le dijera, «Estoy aquí, mamá, no estás sola», ella solo sabía una cosa con certeza: sobreviviría. Porque las mujeres que sobreviven lo imposible no necesitan imperios. Necesitan algo mucho más poderoso. Necesitan fe. Y Daniela, por primera vez en su vida, tenía fe en que su historia apenas comenzaba. Capítulo 2. Las puertas que se cierran. El apartamento olía a humedad y desesperación. Daniela se dejó caer en el único sofá que tenía, comprado de segunda mano años atrás, con resortes que sobresalían y una mancha de café que nunca pudo quitar. Y finalmente, permitió que el llanto que había estado conteniendo durante horas saliera. No fue un llanto delicado. Fue feo, ruidoso. El tipo de llanto que sale cuando el alma se rompe en pedazos tan pequeños que duele respirar. Su teléfono no había parado de sonar durante el viaje en autobús desde la mansión Sandoval hasta su pequeño apartamento en el lado menos favorecido de la ciudad. Gabriel. Una y otra vez. 27 llamadas perdidas. 15 mensajes de texto que decían cosas como, «Por favor atiende, y necesitamos hablar. Y lo siento tanto». Pero Daniela no atendió. No podía, porque si escuchaba su voz, si él le decía que la amaba, si le prometía que arreglaría las cosas, ella sabía que cedería. ¿Y su hijo? Su precioso hijo, que pateaba ahora mismo como si supiera que su madre necesitaba el recordatorio de que no estaba sola, merecía más que una madre que se conformaba con amor a medias. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente llegó el mensaje que cambiaría todo. No era de Gabriel. Era de un número desconocido. Daniela Ramírez. Necesitamos hablar. Es sobre tu madre y sobre quién eres realmente. Mañana. Cafetería El Faro.
10 a.m. No faltes. Esto cambiará tu vida. E.m. Daniela leyó el mensaje 3 veces, su corazón acelerándose. ¿Su madre? Su madre había muerto hacía 2 años de una enfermedad grave, dejando a Daniela sola en el mundo, excepto por el bebé que ahora crecía dentro de ella. ¿Qué podría saber un extraño sobre una mujer que ya no existía? ¿Y esas iniciales? E.m. no reconocía ese nombre. Debería ignorarlo. Probablemente era algún tipo de estafa, alguien que había leído sobre su humillación pública en las redes sociales, porque claro, alguien en esa cena había grabado todo y ya era viral, y quería aprovecharse de ella. Pero algo en ese mensaje, algo en la forma en que mencionaba a su madre, hizo que Daniela supiera que tenía que ir. Porque si había algo que Daniela había aprendido en sus 25 años de vida era esto. Cuando el universo te da una pista, la sigues. Incluso si te lleva directamente al infierno. La cafetería El Faro no era el tipo de lugar que Daniela esperaba para una reunión misteriosa. Era pequeña, acogedora, con mesas de madera desgastadas y el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma de pan dulce. El tipo de lugar donde la gente venía a leer el periódico en paz o a trabajar en sus laptops sin que nadie los molestara. Daniela llegó temprano, las 9:45 a.m., y ordenó un té de manzanilla porque el café le revolvía el estómago últimamente. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle y también vigilar la puerta. A las 10 en punto exactamente, entró una mujer. Era mayor, tal vez de la edad que hubiera tenido la madre de Daniela si hubiera vivido. 60 y tantos años, con cabello gris plateado recogido en un moño suelto y ojos que habían visto demasiado. Vestía simple pero elegante, un suéter color crema y pantalones oscuros, y llevaba un maletín de cuero gastado, que parecía haber viajado por medio mundo. Sus ojos encontraron a Daniela inmediatamente, como si supiera exactamente quién era, y caminó directamente hacia su mesa. «Daniela», dijo, sin pregunta en su voz. Era una afirmación. «Gracias por venir». «¿Quién es usted?» Daniela mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía como tambor. «Mi nombre es Elena Márquez». La mujer se sentó sin esperar invitación. «Fui la mejor amiga de tu madre durante 30 años, hasta el día en que murió». Daniela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Mi madre nunca mencionó a ninguna Elena». «Lo sé». Elena sonrió tristemente. «Porque ella me hizo prometerle que nunca te buscaría, que te dejaría vivir tu vida sin saber la verdad». Pero miró el vientre abultado de Daniela. «Las circunstancias han cambiado». «¿Qué verdad?» Daniela sintió que sus manos temblaban. Las escondió bajo la mesa. Elena abrió su maletín y sacó un sobre amarillento, claramente viejo, con el nombre María Ramírez, escrito en letra cursiva descolorida. «Tu madre me dio esto 3 días antes de morir», dijo Elena, deslizando el sobre a través de la mesa. «Me hizo jurar que solo te lo daría si alguna vez te encontraras en una situación desesperada. Una situación donde necesitaras saber de dónde realmente vienes». Daniela miró el sobre como si fuera una serpiente. «No entiendo». «Ábrelo». Elena se recostó en su silla. «Lee lo que tu madre quería que supieras». Con manos temblorosas, Daniela abrió el sobre. Dentro había 2 cosas. Una carta manuscrita en la letra familiar de su madre y una fotografía antigua, tan vieja que los bordes estaban amarillentos. Daniela miró primero la fotografía y su mundo se detuvo. Era su madre, joven, tal vez de 20 años, pero no la versión de su madre que Daniela conocía. Esta mujer llevaba un vestido elegante, estaba de pie frente a una mansión que rivalizaba con la de los Sandoval, y sonreía con la confianza de alguien que pertenecía a ese mundo. Y junto a ella, con el brazo alrededor de su cintura, había un hombre que Daniela no reconocía, pero había algo en sus ojos, en la forma de su mandíbula. «Lee la carta», urgió Elena suavemente. Daniela desplegó el papel, reconociendo instantáneamente la letra de su madre, y comenzó a leer. «Mi querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que Elena cumplió su promesa y que tú estás enfrentando algo tan difícil que necesitas saber la verdad. La verdad que pasé tu vida entera ocultándote porque pensé que te protegería. Estaba equivocada. Mi nombre no siempre fue María Ramírez. Nací como María Victoria Alcántara, hija única de Eduardo Alcántara, uno de los hombres más ricos de este país. Crecí en mansiones,
fui educada en las mejores escuelas, y estaba destinada a heredar un imperio. Daniela sintió que la habitación giraba. Leyó la línea otra vez, y otra vez. Pero me enamoré del hombre equivocado. Tu padre. Joaquín Ramírez era nuestro chofer, hijo de un mecánico del barrio obrero. Cuando mi padre descubrió nuestra relación, me dio un ultimátum: dejarlo o ser desheredada. Elegí el amor. Tomé solo lo que podía cargar y huí con Joaquín. Nos casamos en secreto, cambiamos nuestros nombres y construimos una vida juntos lejos de la riqueza que había conocido. Fuimos felices, pobres, pero felices. Y entonces naciste tú. Cuando tu padre nos abandonó, no porque no te amara, sino porque no podía vivir con la culpa de haberme arruinado la vida, intenté acercarme a mi familia. Pensé que tal vez, después de todos esos años, mi padre me perdonaría, que conocerte a ti, su nieta, ablandaría su corazón. Me equivoqué. Me rechazó. Me llamó cosas que ninguna hija debería escuchar de su padre. Y lo peor, juró que tú nunca verías un centavo de la fortuna familiar, que para él ambas estábamos muertas. Esa noche decidí que nunca te contaría esta historia, que te criaría para valorar cosas que el dinero no puede comprar: dignidad, honestidad, amor verdadero. Cosas que yo perdí cuando crecí entre millonarios que confundían el poder con el afecto. Pero ahora, si estás leyendo esto, me pregunto si tomé la decisión correcta. Me pregunto si al ocultarte tu herencia, te dejé vulnerable al mismo tipo de gente que me lastimó. Daniela, necesitas saber esto. Eres una alcántara. Sin importar lo que diga mi padre, sin importar que tu apellido sea Ramírez, eres heredera legítima de todo lo que él construyó. Y hay más. Elena tiene documentos, pruebas de tu linaje, copias de testamentos que mi padre intentó destruir, evidencia de que tu abuelo me nombró su heredera antes de que nuestra pelea lo hiciera cambiar todo. Estos documentos pueden ser usados si alguna vez decides reclamar lo que te pertenece. Pero te advierto, mi amor, ese mundo no perdona. Ese mundo te consumirá si lo dejas. Ese mundo me costó todo lo que alguna vez fui. Así que te doy esta información no para que la uses, sino para que sepas. Nunca fuiste pobre porque no merecías mejor. Nunca fuiste menos que nadie. Llevas sangre de reyes, aunque yo elegí criarte como una reina de un reino diferente. Un reino donde el amor importa más que el dinero. Un reino donde la dignidad se gana con acciones, no con cuentas bancarias. Espero que nunca necesites usar estos documentos. Espero que tu vida sea tan hermosa que esta carta solo sea una curiosidad sobre tu pasado. Pero si la necesitas, hija mía, úsala. Demuéstrales que una alcántara criada con valores reales es más poderosa que cualquiera de ellos. Con todo mi amor, tu madre. Daniela no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre el papel, borrando ligeramente una palabra. La limpió rápidamente, casi con pánico, como si perder una sola letra de las últimas palabras de su madre fuera perder un pedazo de ella. No puede ser real, susurró finalmente. Mi madre, ella limpiaba casas. Vivíamos en un apartamento de un solo cuarto. Yo crecí usando ropa de segunda mano y comiendo frijoles porque era lo único que podíamos pagar. Todo eso es verdad, dijo Elena. Tu madre eligió esa vida, pero no cambió de dónde venía o quién era realmente. Daniela miró nuevamente la fotografía. Ahora que sabía qué buscar, podía verlo. Los mismos ojos que la miraban cada mañana en el espejo. La misma estructura ósea. La misma sonrisa que hacía que las comisuras de sus ojos se arrugaran. ¿Eduardo Alcántara?, preguntó Daniela, probando el nombre en su lengua. ¿Ese es mi abuelo? Fue, corrigió Elena. Murió hace 3 meses, y aquí es donde la historia se pone interesante. Sacó otro documento de su maletín, este más nuevo, con el logo de un bufete de abogados en la esquina superior. Cuando Eduardo estaba muriendo, cambió su testamento, explicó Elena. No sé si fue culpa, o arrepentimiento, o simplemente el deseo de arreglar las cosas antes del final. Pero te nombró, Daniela. Te nombró como una de las beneficiarias de su fortuna. Daniela sintió que la habitación giraba. ¿Cuánto? 42 millones de dólares. Elena dijo las palabras como si estuviera hablando del clima. Más acciones en 3 compañías diferentes, una propiedad en la costa, y varios activos que aún están siendo catalogados. 42 millones. La cifra era tan absurda, tan imposiblemente grande, que Daniela no pudo procesarla.
¿Por qué no supe nada de esto?, preguntó. ¿Por qué nadie me contactó cuando murió? La expresión de Elena se ensombreció. Porque tu tío Luis, el hermano de tu madre, ha estado peleando el testamento. Dice que Eduardo estaba senil cuando lo cambió, que tú eres una impostora tratando de robar lo que no te pertenece. Ha estado usando cada recurso legal para evitar que recibas lo que tu abuelo quería darte. No lo entiendo. Daniela se frotó las sienes donde un dolor de cabeza pulsaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Porque vi lo que pasó anoche. El video está por todas partes. Vi cómo esa mujer, Rebeca Sandoval, te humilló. Vi cómo te ofreció dinero como si fueras algo que pudiera ser comprado. Y lo rechacé, dijo Daniela. Lo sé. Y ese fue el momento en que supe que tu madre había hecho bien en criarte lejos de todo esto. Porque cualquier mujer criada en ese mundo de riqueza habría tomado esos 3 millones sin pestañear. Elena sonrió. Pero tú no. Tú elegiste dignidad, exactamente como tu madre lo hizo. Pero ahora estoy sola. La voz de Daniela se quebró. Estoy embarazada, sin trabajo, y la mujer más poderosa que conozco acaba de jurar hacerme la vida imposible. No estás sola. Elena sacó una tarjeta de negocios de su bolsillo. Este es Roberto Mendoza, el mejor abogado de sucesiones en el país. Ya le conté tu situación. Está dispuesto a pelear por tu herencia sin cobrar hasta que ganemos. Y confía en mí. Vamos a ganar. Daniela tomó la tarjeta, sintiendo el peso de todas estas revelaciones aplastándola. Hace 24 horas era solo una chica pobre casada con un hombre rico. Ahora descubría que ella misma venía de riqueza, que tenía una familia que nunca conoció, que había una fortuna esperándola. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Quiero que reclames lo que es tuyo, respondió Elena. Quiero que le demuestres a Rebeca Sandoval que no eres una cazafortunas, buscando el dinero de su hijo. Quiero que le muestres que tú tienes tu propio imperio esperándote. Pero el video... Daniela cerró los ojos, sintiendo la vergüenza quemar sus mejillas nuevamente. Todos piensan que soy exactamente lo que ella dijo que soy. Entonces démosles una nueva historia. Elena sonrió. Una historia de una mujer que no sabía de su fortuna cuando se casó. Una mujer que rechazó millones incluso cuando estaba desesperada. Una mujer que lleva el nombre de una de las familias más poderosas del país. Daniela abrió los ojos, mirando a esta extraña que había sido la mejor amiga de su madre. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda? Porque le prometí a María que cuidaría de ti si alguna vez me necesitabas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Y porque he visto demasiadas buenas mujeres ser destruidas por gente como Rebeca Sandoval. Es hora de que alguien les devuelva el golpe. Daniela miró la carta de su madre, la fotografía de una vida que nunca conoció, la tarjeta del abogado que podría cambiar todo. Pensó en Gabriel, probablemente despierto en su apartamento lujoso, torturado por la culpa, pero sin el coraje para realmente elegirla. Pensó en Rebeca, probablemente ya planeando su próximo movimiento para destruirla. Pensó en su bebé, inocente y puro, dependiendo de ella para hacer las decisiones correctas. Y pensó en su madre, eligiendo el amor sobre el dinero, criándola para ser fuerte, preparándola para este momento exacto. Está bien, dijo Daniela finalmente, su voz firme por primera vez desde que entró a la cafetería. Voy a reclamar mi herencia. Voy a pelear por lo que mi abuelo quería darme. Y voy a demostrarle a todos que me subestimaron. Elena sonrió, y en esa sonrisa, Daniela pudo ver la aprobación que su madre habría dado. Esa es mi chica, dijo Elena. Tu madre estaría tan orgullosa. Mientras salían de la cafetería hacia la oficina del abogado, con el sol brillando sobre ellas y el peso de un legado familiar finalmente revelado, Daniela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de una chica pobre soñando con un príncipe que la salvara, sino la esperanza feroz de una mujer que acaba de descubrir que no necesitaba ser salvada, porque llevaba la salvación en su sangre, y estaba a punto de recordarle al mundo que las verdaderas reinas no nacen en palacios, nacen en la lucha. Y Daniela Ramírez, Daniela Alcántara, estaba lista para pelear. Pero lo que ninguna de las dos sabía mientras caminaban por esas calles soleadas era que Rebeca Sandoval ya había dado su siguiente paso.
Y este golpe sería mucho más devastador que cualquier humillación pública. Porque Rebeca no solo quería destruir a Daniela, quería borrarla por completo. Y tenía exactamente la herramienta para hacerlo. Capítulo 3. El golpe que nadie vio venir. La oficina del abogado Roberto Mendoza olía a libros viejos y promesas caras. Daniela se sentó en la silla de cuero frente al escritorio de caoba, sus manos todavía temblando después de leer la carta de su madre por quinta vez en el taxi hacia aquí. Cada palabra había sido como un puñal y un abrazo al mismo tiempo. Cada revelación había resquebrajado todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su vida, sobre quién era realmente. Elena estaba a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante, mientras Roberto Mendoza, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y ojos que habían visto 1000 batallas legales, revisaba los documentos que Elena había traído. «Esto es sólido», dijo finalmente, sus dedos tamborileando sobre una copia del testamento de Eduardo Alcántara. «Muy sólido. Tu abuelo fue meticuloso. 3 testigos, 2 notarios diferentes, incluso un examen médico completo 2 días antes de firmar para probar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, ¿por qué mi tío puede pelear esto?», preguntó Daniela, su voz ronca de tanto llorar. «Porque tiene recursos». Roberto se recostó en su silla. «Luis Alcántara controla la mayor parte del imperio familiar desde que tu abuelo enfermó. Tiene abogados en nómina, jueces que le deben favores, y el tipo de influencia que se compra con décadas de dinero viejo. Él no necesita tener razón, solo necesita retrasar el proceso lo suficiente para que te rindas». «No me voy a rendir», dijo Daniela, sorprendiéndose a sí misma con la fiereza en su propia voz. Roberto sonrió. «Eso esperaba escuchar, porque lo que estoy a punto de proponerte va a requerir coraje, mucho coraje». Sacó una carpeta nueva de su cajón, claramente preparada de antemano. «Vamos a hacer esto público, muy público. Vamos a llamar una conferencia de prensa, revelar tu identidad como heredera legítima de Eduardo Alcántara, mostrar las pruebas y forzar a Luis a pelear esta batalla bajo la luz del escrutinio público». Daniela sintió que su estómago se retorcía. «Pero el video de anoche, todos piensan que soy una cazafortunas. Si ahora aparezco diciendo que tengo millones, van a pensar que es una mentira desesperada». «Exacto». Roberto se inclinó hacia adelante. «Van a pensar eso por aproximadamente 5 minutos, hasta que mostremos los documentos legales, las pruebas de ADN que vamos a ordenar, los registros históricos de tu madre y, sobre todo», sus ojos brillaron, «hasta que la narrativa cambie de mujer pobre busca dinero a heredera legítima humillada públicamente por no saber su propio valor». Elena puso una mano sobre el hombro de Daniela. «Es la única forma, cariño. Si nos escondemos, si peleamos esto en silencio, Luis ganará. Pero si lo hacemos público, si convertimos esto en una historia de justicia y redención, el público estará de tu lado». Daniela cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Su vida privada, su humillación, todo sería aún más público de lo que ya era. Pero la alternativa era rendirse, era dejar que Rebeca ganara, era criar a su hijo en la pobreza cuando había una fortuna esperándola. «Está bien», susurró. «Hagámoslo». Roberto asintió con satisfacción. «Perfecto. Programaré la conferencia para pasado mañana. Eso nos da tiempo para preparar». El teléfono de Daniela vibró en su bolso. Luego otra vez. Y otra vez. Lo ignoró hasta que Elena la miró con preocupación. «Tal vez deberías revisar eso». Con dedos temblorosos, Daniela sacó su teléfono. 32 notificaciones. Todas de redes sociales. Todas etiquetándola. Abrió la primera y sintió que el mundo se detenía. Era un nuevo video, publicado hace apenas 20 minutos, y ya tenía 500.000 de vistas. El título decía: «La verdad sobre Daniela Ramírez, investigación exclusiva». «No», susurró Daniela, sintiendo que el pánico trepaba por su garganta. «No, no, no». Presionó play con manos que no podía controlar. La cara de Rebeca Sandoval llenó la pantalla. Estaba sentada en lo que parecía ser un elegante estudio de televisión, vestida impecablemente, con esa sonrisa que Daniela ya había aprendido a temer. «Buenas tardes», comenzó Rebeca, su voz suave como seda envenenada. «Mi nombre es Rebeca Sandoval, y necesito hablar sobre algo que me rompe el corazón como madre y como mujer.
sobre una situación que me ha forzado a tomar medidas extraordinarias para proteger a mi familia. La cámara hizo zoom mientras Rebeca sacaba un pañuelo, tocando delicadamente la esquina de su ojo en un gesto perfectamente calculado. Como muchos han visto, anoche hubo un altercado en mi casa. Un momento privado que desafortunadamente se volvió público. Y aunque normalmente prefiero manejar los asuntos familiares en privado, siento que debo hablar para proteger a mi hijo y a mi futuro nieto. Daniela sintió náuseas creciendo en su estómago. Daniela Ramírez entró a nuestras vidas hace menos de un año, continuó Rebeca. Y desde el principio tuve preocupaciones, pequeñas cosas que una madre nota. La forma en que siempre mencionaba problemas de dinero. La forma en que mi hijo comenzó a pagar sus deudas casi inmediatamente. La rapidez con la que quedó embarazada. La pantalla cambió, mostrando documentos, los mismos que Rebeca había mostrado la noche anterior. Pero ahora, editados, resaltados, presentados de una manera que hacía que Daniela pareciera culpable de crímenes que nunca cometió. Contraté investigadores, dijo Rebeca, no porque quisiera encontrar algo malo, sino porque, como madre, necesitaba proteger a mi hijo, y lo que descubrieron me devastó. Más imágenes. Daniela con sus exnovios, sus múltiples trabajos, sus deudas. Todo presentado como evidencia de un patrón calculado. Pero lo que descubrimos después fue aún peor. Rebeca hizo una pausa dramática. Daniela Ramírez tiene un historial de relaciones con hombres adinerados. Y en cada caso, esas relaciones terminaron cuando ella intentó manipular la situación para obtener beneficios financieros. Eso es mentira. Daniela gritó a la pantalla, lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Eso es una maldita mentira. Pero el video continuó, implacable. Tengo testigos, dijo Rebeca, y la cámara cambió a un hombre que Daniela reconoció vagamente de sus días universitarios. Este es Javier Mendoza. Daniela salió con él hace años. Javier, más viejo ahora pero claramente ensayado, habló directamente a la cámara. Ella era diferente al principio. Dulce, humilde, pero después de unos meses comenzó a pedir cosas. Ropa cara, viajes. Cuando me negué, cuando le dije que quería algo más genuino, ella dijo que estaba embarazada. Daniela dejó caer el teléfono. No podía ser. Javier nunca había dicho eso. Nunca había pasado eso. Elena recogió el teléfono, sus ojos escaneando rápidamente la pantalla. Sigue, susurró. Hay más testimonios, más hombres que Daniela apenas recordaba, todos contando historias similares, todas mentiras, todas tan perfectamente coordinadas que era obvio que Rebeca los había pagado, entrenado, preparado para este momento exacto. Y luego vino el golpe final. También descubrí algo más, dijo Rebeca, su voz bajando a un susurro confidencial que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. Daniela ha estado mintiendo sobre su embarazo. El mundo se detuvo. No está realmente embarazada, dijo Rebeca. O al menos no está segura de quién es el padre. Según nuestros investigadores, ella estaba viendo a otro hombre al mismo tiempo que a mi hijo. Un hombre llamado... Daniela no escuchó el nombre. No pudo, porque todo se volvió negro en los bordes de su visión, y sintió que iba a desmayarse. ¡Respira! La voz de Elena la trajo de vuelta. Daniela, respira. Es mentira. Todo es mentira. Pero la gente lo creerá. Daniela apenas podía formar las palabras. Dios mío, Gabriel lo creerá. Él ya dudaba anoche. ¿Qué va a pensar ahora? Roberto tomó el teléfono, pausando el video. Su rostro estaba rojo de furia. Esto es difamación. Calumnia. Podemos demandarla por cada palabra. No importa. Daniela se dobló sobre sí misma, sus brazos envolviendo su vientre como si pudiera proteger a su bebé de esta pesadilla. El daño está hecho. 500,000 de personas ya lo vieron. Para mañana serán 10 millones. Todos van a pensar que soy exactamente lo que ella dice que soy. Su teléfono comenzó a sonar. Gabriel. Por supuesto que era Gabriel. Daniela lo miró vibrar, sintiendo que cada timbre era como un clavo en su ataúd. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía defender contra mentiras tan elaboradas? No contestes, dijo Roberto. Todavía no. Primero necesitamos un plan. Pero Daniela ya estaba presionando el botón de respuesta, porque si había una oportunidad, solo una, de que Gabriel creyera en ella,
Tenía que tomarla. ¿Daniela? La voz de Gabriel sonaba destrozada. Por favor, dime que no es verdad. Por favor, dime que ese video es una mentira. Es mentira, dijo Daniela, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Gabriel, tu madre inventó todo. Ella. Mi madre tiene pruebas. Gabriel la interrumpió. Tiene testigos, tiene fechas, lugares, nombres. ¿Cómo pudo inventar todo eso? Porque es rica. Daniela sintió las lágrimas cayendo tan rápido que no podía detenerlas. Porque tiene poder. Porque puede comprar a cualquiera para que diga cualquier cosa. Gabriel, tú me conoces. Sabes que yo nunca pensé que te conocía. Su voz se quebró. Anoche, cuando mi madre mostró todas esas cosas, yo defendí. Te elegí a ti. Pero ahora hay más, Daniela. Hay mucho más, y no sé qué creer. Cree en mí, Daniela suplicó, todo su orgullo abandonándola. Por favor, cree en lo que sentimos el uno por el otro. Cree en nuestro bebé. Hubo un largo silencio, tan largo que Daniela pensó que había colgado. ¿Es mío?, preguntó finalmente Gabriel, y esas 3 palabras destruyeron algo en Daniela que no sabía que podía romperse. ¿Cómo puedes preguntarme eso?, susurró. Porque ya no sé qué es real. Gabriel sonaba como si estuviera llorando. Mi madre me mostró los informes del investigador. Hay fotos de ti con otro hombre hace 6 meses, entrando y saliendo de su apartamento. Y ahora no puedo dejar de preguntarme si todo lo que creí sobre nosotros fue una mentira. Daniela cerró los ojos, tratando de recordar hace 6 meses. ¿A quién pudo haber visitado? Y entonces lo recordó. Su primo Andrés. Su primo que había estado enfermo, que ella había estado cuidando en las noches cuando salía del trabajo. Era mi primo, dijo rápidamente. Andrés. Estaba enfermo y yo lo cuidaba. Puedo probarlo, Gabriel. Puedo mostrarte. Ya no sé qué puedes probar. Gabriel sonaba exhausto. Ya no sé en qué confiar. Mi madre dice que tienes una respuesta para todo, que has estado manipulándome desde el principio. Tu madre es una mentirosa. Daniela sintió la rabia creciendo finalmente, empujando a través del dolor. Tu madre es una mujer cruel, que no puede soportar la idea de que me ames, y está dispuesta a destruirme completamente para mantenerte bajo su control. No hables de mi madre así. La voz de Gabriel se endureció. Ella solo está tratando de protegerme. ¿Protegerte? Daniela se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Llamarías protección a esto? Gabriel, ella está destruyendo a la madre de tu hijo. Está difundiendo mentiras que podrían arruinar mi vida. ¿Eso es protección? Quiero una prueba de paternidad, dijo Gabriel abruptamente. Cuando nazca el bebé, quiero saber con certeza. Las palabras fueron como una bofetada física. Daniela sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo fundamental e irreparable. Está bien, dijo finalmente, su voz hueca. Tendrás tu prueba. Y cuando demuestre que ese bebé es tuyo, cuando demuestre que cada palabra de tu madre fue una mentira, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que cuando más necesité que creyeras en mí, elegiste creer en ella. Daniela. Ella colgó. El teléfono cayó de sus manos temblorosas. Elena la envolvió en sus brazos mientras Daniela se derrumbaba, mientras el llanto que había estado conteniendo finalmente salía en sollozos que sacudían todo su cuerpo. No era un llanto delicado. Era el tipo de llanto que sale cuando tu corazón se rompe tan completamente que no estás segura de cómo vas a sobrevivir el próximo minuto, y mucho menos el resto de tu vida. Lo siento, seguía diciendo entre sollozos. Lo siento mucho, bebé. Lo siento. No estaba segura si le hablaba a su hijo no nacido o a la versión de sí misma que había creído en cuentos de hadas. Roberto esperó hasta que los sollozos se calmaron a lágrimas silenciosas antes de hablar. Rebeca Sandoval acaba de cometer un error, dijo, su voz dura como acero. Un error muy grande. Daniela levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. ¿Qué quieres decir? Ella difamó públicamente, explicó Roberto. Hizo acusaciones específicas que son demostrablemente falsas. Y lo hizo en video, con su cara y su nombre adjuntos. Eso nos da munición legal que la mayoría de los casos de difamación nunca tienen. ¿De qué sirve? Daniela se limpió la cara con el dorso de su mano. Para cuando ganemos cualquier demanda, mi reputación estará destrozada. Gabriel pensará que su hijo no es suyo. Yo seré
Serás una mujer que peleó. Helena la interrumpió firmemente. Una mujer que se defendió. Una mujer que le demostró al mundo que no se puede comprar, intimidar o destruir. Roberto asintió. Y aquí está la parte hermosa. Cuando revelemos que eres heredera de Eduardo Alcántara, no solo contradecimos la narrativa de Rebeca, la volteamos completamente. La historia se convierte en mujer rica humilla a otra mujer rica sin saber quién es realmente. Es perfecto. Pero esas mentiras sobre el embarazo. Daniela puso una mano sobre su vientre, sintiendo una patada suave como si su bebé le dijera que estaba ahí, que era real, que todo esto valía la pena. Una prueba de ADN te limpiará de eso, dijo Roberto. Podemos hacerlo ahora, prenatal, es seguro. Y cuando demuestre que Gabriel es el padre, Rebeca Sandoval quedará como la villana que realmente es. Daniela miró entre Helena y Roberto. Estas dos personas que apenas conocía, pero que estaban dispuestas a pelear por ella cuando su propio esposo la había abandonado. ¿Por qué hacen esto?, preguntó. ¿Por qué les importa? Helena tomó su mano, apretándola con la fuerza de años de amistad con una mujer que ya no estaba. Porque tu madre fue la persona más valiente que conocí. Abandonó todo por amor, y luego te crió para ser igual de valiente. No voy a dejar que gente como Rebeca Sandoval te destruya por tener el mismo coraje que tu madre tuvo. Y yo, añadió Roberto, he pasado 30 años viendo a gente poderosa aplastar a gente buena. Es hora de que alguien devuelva el golpe. Daniela sintió algo despertar dentro de ella. No era esperanza. Todavía estaba demasiado lastimada para eso. Pero era algo más fuerte. Era determinación. Era rabia transformándose en propósito. Está bien, dijo, su voz ganando firmeza. Hagamos esa conferencia de prensa. Revelemos todo. Y démosle a Rebeca Sandoval la pelea que nunca esperó. Roberto sonrió. Esa es mi clienta. Pasaron las siguientes 3 horas planeando cada detalle. La prueba prenatal de paternidad se programó para el día siguiente. La conferencia de prensa para 2 días después. Roberto contactaría a periodistas selectos, los que tenían reputación de periodismo de investigación serio, no tabloides que solo querían sensacionalismo. Cuando finalmente salieron de la oficina del abogado, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Daniela se quedó en la acera por un momento, mirando hacia arriba, recordando algo que su madre solía decirle cuando era niña. Los atardeceres más hermosos vienen después de las tormentas más oscuras. Su madre siempre había sabido más de lo que decía. Siempre había sabido que este día podría llegar. Y la había preparado para él de la única forma que sabía, enseñándole a valorar cosas que el dinero no puede comprar. Cosas como dignidad, como verdad, como el tipo de amor que no se compra ni se vende. ¿Daniela? Helena la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? No, admitió Daniela. Pero voy a estarlo, porque mi hijo va a crecer sabiendo que su madre peleó, que no se rindió, que cuando el mundo entero estaba en su contra, se mantuvo firme. Helena sonrió, y en esa sonrisa Daniela vio la aprobación de su madre, el legado que le había dejado, la fuerza que siempre había estado dentro de ella esperando el momento correcto para emerger. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, con el peso de batallas futuras sobre sus hombros, pero también con el poder de la verdad de su lado, Daniela hizo una promesa silenciosa, a su madre, a su hijo, a sí misma, que no importaba lo que Rebeca Sandoval lanzara contra ella. No importaba cuántas mentiras se contaran o cuántas puertas se cerraran, ella sobreviviría. Y más que eso, ganaría, porque las hijas de María Victoria Alcántara no eran criadas para rendirse, eran criadas para conquistar. Y la conquista de Daniela apenas comenzaba. Capítulo 4. La verdad que nadie esperaba el salón de conferencias del Hotel Plaza Imperial estaba lleno hasta el último asiento. Daniela podía ver las cámaras, docenas de ellas, apuntando hacia el podio vacío donde en 5 minutos ella tendría que pararse y exponer su vida ante el mundo. Otra vez. Pero esta vez sería diferente. Esta vez ella controlaría la narrativa. O al menos eso esperaba. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre manila que contenía las pruebas de su linaje. Dentro estaban los documentos que cambiarían todo. El testamento de su abuelo, certificados de nacimiento que trazaban su árbol genealógico,
fotografías de su madre en su vida anterior, y lo más importante, los resultados de la prueba prenatal de paternidad que había recibido esa mañana. 99.9% de probabilidad de que Gabriel Sandoval fuera el padre. Daniela había llorado durante 1 hora cuando vio ese número. No porque hubiera dudado, ella siempre supo la verdad, sino porque tener que probarla, tener que reducir el amor y la intimidad que había compartido con Gabriel a un porcentaje en un papel, era una humillación que dolía de maneras que ni siquiera Rebeca había logrado con todas sus mentiras públicas. 2 minutos, dijo Roberto, ajustando su corbata mientras revisaba sus notas por 10ª vez. ¿Estás lista? No, admitió Daniela. Pero no importa. Esto tiene que suceder. Elena le apretó la mano. Tu madre estaría tan orgullosa de ti en este momento. Daniela asintió, sin confiar en su voz para responder. En los 2 días desde que el video de Rebeca se había vuelto viral, alcanzando ahora 15 millones de vistas, su vida se había convertido en una pesadilla surrealista. No podía salir de su apartamento sin que reporteros la acosaran. Las redes sociales eran un campo de batalla donde extraños debatían si era una víctima o una villana. Y lo peor, Gabriel no había vuelto a llamar después de esa conversación devastadora. Pero ahora era el momento de cambiar todo eso. Roberto subió al podio primero, el murmullo de la multitud aumentando cuando lo reconocieron como uno de los abogados más respetados del país. Buenas tardes. Su voz resonó clara y autoritaria. Mi nombre es Roberto Mendoza, y represento a la señorita Daniela Ramírez. Los he convocado hoy para revelar información que no solo contradice las acusaciones hechas públicamente por la señora Rebeca Sandoval, sino que expone una historia mucho más grande. Una historia de herencia, de identidad, y de una mujer que ha sido gravemente difamada. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, cámaras enfocándose, lápices listos. Pero antes de que comience, Roberto continuó, necesito establecer algo muy claro. Lo que están a punto de escuchar está respaldado por documentación legal verificable, pruebas de ADN y testimonios de testigos creíbles. No son rumores, no son especulaciones, son hechos irrefutables. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Daniela Ramírez no es quien todos piensan que es. Y definitivamente no es quien la señora Sandoval intentó hacerles creer que es. Se volvió hacia el costado del escenario donde Daniela esperaba, sus piernas apenas sosteniéndola. Señorita Ramírez, ¿puede unirse a nosotros? Este era el momento. No había vuelta atrás después de esto. Daniela caminó hacia el podio con la cabeza alta, aunque cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. El murmullo de la multitud creció, algunos comentarios de apoyo, otros claramente hostiles. Se paró frente al micrófono, mirando al mar de rostros desconocidos, y respiró profundo. Mi nombre, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Es Daniela Ramírez, pero ese no es el nombre completo que me corresponde. Mi nombre completo, el nombre que mi madre abandonó cuando eligió el amor sobre la riqueza, es Daniela Ramírez Alcántara. El silencio que siguió fue absoluto, y entonces, como una ola rompiendo, vino la explosión de voces. ¿Alcántara? ¿Como Eduardo Alcántara? ¿La familia del Imperio Textil? Roberto levantó una mano, pidiendo silencio. Por favor, permitan que la señorita Ramírez explique. Daniela asintió, sus manos aferrándose al podio para mantener la estabilidad. Mi madre, María Victoria Alcántara, era la hija única de Eduardo Alcántara. Cuando ella tenía 20 años, se enamoró de un hombre que trabajaba para su familia. Mi padre, su propio padre le dio un ultimátum. Abandonar a mi padre o ser desheredada. Presionó un botón en el control remoto que Roberto le había dado. Detrás de ella, una pantalla gigante cobró vida mostrando la fotografía de su madre joven, radiante, de pie frente a la mansión Alcántara. El jadeo colectivo de la audiencia fue audible. Mi madre eligió el amor, continuó Daniela, sintiendo las lágrimas amenazando pero forzándolas a quedarse atrás. Todavía no. Cambió su nombre, renunció a su herencia y construyó una vida con mi padre. Cuando él nos dejó, ella intentó reconciliarse con su familia, pero Eduardo Alcántara la rechazó. Nos rechazó a ambas. Cambió a la siguiente imagen. La carta manuscrita de su madre. Las cámaras hicieron zoom, capturando cada palabra.
Esta es una carta que mi madre me dejó antes de morir, dijo Daniela. En ella explica todo. Nuestra historia, nuestra herencia. Y el hecho de que mi abuelo, antes de morir, trató de corregir su error. La siguiente imagen mostró el testamento. Roberto había resaltado las líneas relevantes en amarillo brillante. Eduardo Alcántara, en su testamento final, me nombró heredera de $42 millones, junto con acciones significativas en sus empresas y propiedades. Daniela dejó que el número flotara en el aire. No porque yo lo buscara, no porque yo supiera siquiera quién era, sino porque él, al final de su vida, quiso corregir el daño que le hizo a su hija, a mi madre. Un reportero gritó desde el fondo. ¿Tiene pruebas de que usted es realmente su nieta? Roberto se adelantó. Tenemos múltiples formas de evidencia, certificados de nacimiento que trazan el linaje, documentos legales firmados por Eduardo Alcántara, fotografías de la familia, y sacó un sobre sellado. Los resultados de una prueba de ADN que comparó el ADN de la señorita Ramírez con muestras archivadas de Eduardo Alcántara, tomadas durante procedimientos médicos antes de su muerte. Abrió el sobre con un movimiento dramático. 99.97% de probabilidad de parentesco directo. Daniela Ramírez es, sin lugar a dudas, la nieta de Eduardo Alcántara. La sala explotó en preguntas gritadas, cámaras disparando, reporteros de pie tratando de ser escuchados sobre el caos. Pero Daniela no había terminado. Rebeca Sandoval me acusó de ser una cazafortunas, dijo, su voz cortando a través del ruido. Me acusó de manipular a su hijo por dinero. Me llamó mentirosa, oportunista, y criminalizó mi pasado para hacerme parecer indigna de amor. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera. Pero la verdad es esta. Cuando me enamoré de Gabriel Sandoval, no tenía idea de que yo misma venía de riqueza. No sabía que había una fortuna esperándome. No sabía nada sobre los Alcántara porque mi madre eligió protegerme de ese mundo. Me crió para valorar cosas que el dinero no puede comprar. Integridad, dignidad, amor verdadero. Cambió a la siguiente diapositiva. Una foto de ella misma con Gabriel, tomada meses atrás en la cafetería donde se conocieron. Él la miraba como si fuera todo su mundo. Ella sonreía con una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Esta es la verdad que la señora Sandoval no quiere que ustedes vean, dijo Daniela, sintiendo que su voz se quebraba pero empujando a través de ello. Que me enamoré de su hijo porque era amable, porque me hacía reír, porque me hacía sentir vista de maneras que nadie más lo había hecho. No por su dinero, no por su apellido, sino por quien era cuando nadie más estaba mirando. ¿Y qué hay de las acusaciones de infidelidad?, gritó una reportera. ¿Y los testigos que dijeron que tenías un patrón de salir con hombres ricos? Daniela había estado esperando esta pregunta. Esos testigos fueron pagados, cada uno de ellos, y puedo probarlo. Roberto distribuyó carpetas a los reporteros en las primeras filas. Dentro encontrarán transferencias bancarias de cuentas vinculadas a Rebeca Sandoval, a cada uno de los hombres que aparecieron en su video. Cantidades que van de $50,000 a $200,000, todas realizadas en los días inmediatamente antes de sus testimonios. El caos se intensificó. Reporteros hojeando carpetas, voces elevándose en shock, cámaras girando entre Daniela y los documentos. En cuanto a la acusación de infidelidad, Daniela sacó otro sobre. Estos son los resultados de una prueba prenatal de paternidad, hecha hace 2 días. Gabriel Sandoval es el padre de mi hijo con 99.9% de certeza. Sostuvo el papel en alto, permitiendo que las cámaras capturaran cada detalle. Así que déjenme ser absolutamente clara, dijo, su voz subiendo con una fuerza que no sabía que poseía. Rebeca Sandoval no solo mintió sobre mi carácter, no solo difamó mi nombre públicamente, ella pagó a personas para crear falsos testimonios, fabricó evidencia de infidelidad, y lo hizo todo porque no podía aceptar que su hijo eligiera amar a alguien que ella consideraba inferior. Daniela miró directamente a las cámaras, sabiendo que en algún lugar Rebeca estaba viendo esto, sabiendo que Gabriel estaba viendo esto. Pero la ironía más grande, continuó, es que mientras ella me acusaba de ser una cazafortunas que buscaba el dinero de su familia, resulta que yo tengo mi propia fortuna, una fortuna que no sabía que existía, una fortuna que nunca busqué,
Una fortuna que no cambia el hecho de que amaba a Gabriel con o sin un centavo a mi nombre. Se inclinó más cerca del micrófono, su voz bajando a algo más íntimo, más personal. Gabriel, si estás viendo esto, necesito que escuches. Nunca te mentí, nunca te manipulé. Cada momento que compartimos fue real. Cada risa, cada conversación, cada vez que te dije que te amaba, todo fue verdad. Y el bebé que llevo es tuyo. Nuestro. La prueba está aquí para que todos la vean. Sus lágrimas finalmente cayeron, pero no trató de esconderlas. Dejó que las cámaras las capturaran. Dejó que el mundo viera su dolor crudo y sin filtrar. Pero también necesito que sepas esto. No voy a rogarte que me creas. No voy a suplicarte que vuelvas. Porque mereces a alguien que crea en ti, incluso cuando el mundo entero dice lo contrario. Y yo merecía eso de ti también. Pero cuando tu madre lanzó sus mentiras, cuando ella atacó mi carácter con testimonios falsos y acusaciones fabricadas, tú dudaste. Y esa duda me duele más que cualquier cosa que ella pudiera decir. Se limpió las lágrimas, enderezándose con una dignidad que su madre habría reconocido. Así que sí, soy una alcántara. Soy heredera de una fortuna que nunca conocí. Pero más importante que eso, soy una mujer que eligió amor sobre dinero, exactamente como mi madre lo hizo. Y voy a criar a mi hijo, nuestro hijo, para que sepa que hay cosas en este mundo más valiosas que cuentas bancarias y apellidos prestigiosos. Cosas como la verdad, como la integridad, como el tipo de amor que no se compra ni se vende ni se deja destruir por gente que confunde poder con bondad. Roberto se acercó, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. También estamos presentando demandas por difamación contra la señora Sandoval, anunció, buscando daños que incluyen no solo compensación por el daño a la reputación de la señorita Ramírez, sino también daños punitivos que enviarán un mensaje claro. No puedes destruir la vida de alguien con mentiras solo porque tienes los recursos para hacerlo. ¿Y su tío Luis?, preguntó un reportero. ¿El que está peleando su herencia? Daniela sintió que su determinación se solidificaba. Mi tío está descubriendo en este momento que ya no estoy sola en esta pelea, que tengo abogados excelentes, documentación irrefutable, y lo más importante, tengo la verdad de mi lado. La fortuna que mi abuelo quería darme será mía. No porque la necesite para validar quién soy, sino porque fue su última voluntad, su forma de pedir perdón a una hija que nunca debió ser rechazada. Elena se unió a ellos en el escenario. Su presencia un recordatorio visible del apoyo que Daniela había encontrado en los lugares más inesperados. María Victoria Alcántara era mi mejor amiga, dijo Elena al micrófono. La vi renunciar a todo por amor. La vi criar a una hija extraordinaria en circunstancias difíciles, y antes de morir, me hizo prometer que protegería a Daniela si alguna vez enfrentaba el tipo de crueldad que ella misma había experimentado de su familia. Miró directamente a las cámaras. Señora Sandoval, María no pudo defenderse cuando su familia la atacó, pero yo puedo defender a su hija, y lo haré con cada recurso que tengo. La conferencia de prensa continuó durante otra hora. Preguntas y respuestas. Más documentos presentados. Más pruebas apilándose hasta que era imposible negar la verdad de lo que Daniela decía. Cuando finalmente terminó, cuando los reporteros comenzaron a dispersarse para escribir historias que cambiarían la narrativa por completo, Daniela se dejó caer en una silla detrás del escenario, exhausta hasta los huesos. Su teléfono explotó con notificaciones. Las redes sociales ya estaban en llamas. Los hashtags, cambiando de Daniela la mentirosa a Justicia para Daniela, en cuestión de minutos. El video de la conferencia volviéndose viral más rápido que incluso el video de Rebeca lo había hecho. Y entonces vio el mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Era de Gabriel. ¿Podemos hablar? Por favor. Necesito verte. Daniela miró el mensaje durante un largo momento. Parte de ella quería ignorarlo. Quería hacerlo sufrir como él la había hecho sufrir. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, sabía que necesitaban tener esta conversación. Está bien, escribió de vuelta. Pero en un lugar público, la cafetería Luna Llena, donde nos conocimos, 1 hora. Su respuesta llegó inmediatamente. Allí estaré. La cafetería Luna Llena estaba casi vacía cuando Daniela llegó. Era el mismo lugar donde todo había comenzado, donde un hombre empapado por la lluvia había entrado pidiendo café
y había terminado cambiando su vida por completo. Gabriel ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde habían tenido su primera conversación. Se veía terrible. Ojos rojos, sin afeitar, como si no hubiera dormido en días. Se puso de pie cuando la vio entrar, pero no se acercó. «Gracias por venir», dijo, su voz ronca. Daniela se sentó frente a él, poniendo distancia deliberada entre ellos. «Tienes 10 minutos. Habla». Gabriel se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella había visto cientos de veces antes cuando estaba nervioso. «Vi la conferencia de prensa, vi todas las pruebas, vi...» Su voz se quebró. «Cuán equivocado estuve. Sobre todo». «Sí», dijo Daniela simplemente. «Lo estuviste». «Mi madre», comenzó, pero Daniela levantó una mano. «No me hables de tu madre. No me digas que te manipuló o te engañó. Porque al final del día, Gabriel, tuviste una elección. Elegir creerme o creer en ella. Y elegiste a ella». «Tenía pruebas», protestó débilmente. «Tenía mentiras compradas», corrigió Daniela. «Pero yo te había dado meses de verdad. Meses de amor genuino. Y eso no fue suficiente para contrarrestar un video y algunos testigos pagados». Gabriel cerró los ojos, lágrimas escapando por las esquinas. «Tienes razón, y no tengo excusa. Solo puedo decir que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». «Lo siento no es suficiente», dijo Daniela, sintiendo que su propio corazón se rompía nuevamente. «Lo siento no devuelve la confianza. No borra el hecho de que cuando más te necesité, cuando estaba siendo destruida públicamente por tu madre, tú...» Su voz se quebró. «Tú preguntaste si el bebé era tuyo». «Lo sé». Gabriel extendió su mano a través de la mesa, pero Daniela no la tomó. «Lo sé y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero Daniela, por favor, tenemos un hijo viniendo. Tenemos una vida que construimos juntos. ¿No vale la pena pelear por eso?» Daniela miró a este hombre que había amado, que aún amaba si era honesta consigo misma. Pero el amor no era suficiente. No cuando faltaba confianza. No cuando su primera reacción ante el conflicto había sido dudar de ella. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé si puedo confiar en ti nuevamente. No sé si puedo mirar tu cara sin recordar el momento en que me preguntaste si tu hijo era tuyo. No sé si puedo construir una vida con alguien que me creyó capaz de ese tipo de engaño. Entonces, déjame probártelo», suplicó Gabriel. «Déjame mostrarte que puedo ser el hombre que merecías desde el principio. El hombre que cree en ti sin necesidad de pruebas. El hombre que pelea por ti incluso cuando su madre, incluso cuando el mundo entero, dice lo contrario». Daniela sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y tu madre? ¿Qué pasa con ella?» La mandíbula de Gabriel se endureció. «Ya no tiene poder sobre mí. No después de esto. No después de ver lo lejos que estaba dispuesta a llegar para destruirte. Contraté mis propios abogados. Estoy estableciendo cuentas separadas. Me estoy mudando de cualquier propiedad que esté en su nombre. Respiró profundo. «Estoy cortando lazos financieros con ella hasta que reconozca lo que hizo y se disculpe. Públicamente». Daniela lo miró, buscando señales de que estaba siendo sincero, buscando la fuerza que necesitaría para realmente desafiar a Rebeca. «Tu madre nunca se disculpará», dijo finalmente. «Gente como ella no lo hace. Ellos duplican la apuesta, contraatacan, y tu separarte de ella solo va a empeorar las cosas». «Que así sea», dijo Gabriel, su voz más firme de lo que Daniela lo había escuchado en semanas. «Porque tú y nuestro hijo son más importantes que su aprobación. Y debí darme cuenta de eso hace mucho tiempo». Daniela quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero las heridas eran demasiado frescas, demasiado profundas. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito tiempo para sanar, para descubrir quién soy ahora que toda mi vida ha sido volteada de cabeza, para prepararme para la batalla legal que viene, tanto con tu madre como con mi tío Luis». «Lo entiendo», Gabriel asintió, aunque el dolor en sus ojos era evidente. «¿Pero puedo estar ahí? ¿Para el bebé? ¿Para los ultrasonidos? ¿El nacimiento? Todo?» Daniela puso una mano sobre su vientre, sintiendo una patada suave. «Sí, porque sin importar lo que pase entre nosotros, este bebé merece tener a su padre». Pero Gabriel lo miró directamente a los ojos.
Si me lastimas otra vez, si dudas de mí otra vez, no habrá tercera oportunidad. ¿Entiendes? Entiendo, dijo. Y juro que no lo haré. Juro que voy a ganarme tu confianza de vuelta, sin importar cuánto tiempo tome. Mientras Daniela salía de la cafetería minutos después, dejando a Gabriel sentado solo en la mesa donde todo había comenzado, se dio cuenta de algo. Esta historia no iba a tener un final de cuento de hadas. No iba a haber un beso mágico que arreglara todo, ninguna declaración de amor que borrara el dolor. Pero tal vez, solo tal vez, podría tener algo mejor. Podría tener la verdad. Podría tener justicia. Podría tener la oportunidad de construir una vida en sus propios términos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y púrpura que su madre solía señalar, Daniela sintió algo que no había sentido en semanas. Paz, no la paz de los problemas resueltos, sino la paz de finalmente, ser vista por quien realmente era. Y eso, decidió, era su propio tipo de final feliz. Capítulo 5. El legado que cambia todo. El juzgado estaba en silencio absoluto. Daniela se sentó en el banquillo de los testigos, su vientre ahora de 8 meses tan pronunciado que tuvo que ajustar la silla para acomodarse. A su derecha, Roberto revisaba sus notas finales. A su izquierda, Elena le sostenía la mano con la fuerza de décadas de amistad con una mujer que ya no estaba, pero cuyo espíritu llenaba esa sala. Y directamente frente a ella, en el lado opuesto de la corte, estaba Rebeca Sandoval. Habían pasado semanas desde la conferencia de prensa que cambió todo. Semanas durante las cuales la opinión pública había dado un giro completo. Las demandas por difamación contra Rebeca avanzaban. El caso de herencia contra el tío Luis estaba a punto de resolverse. Y Gabriel había cumplido su promesa, separándose financieramente de su madre, visitando a Daniela en cada cita médica, presente pero respetuoso de los límites que ella había establecido. Pero hoy era diferente. Hoy era el día en que todo se decidiría. Señorita Ramírez, el juez Martínez, un hombre de 60 años con reputación de ser implacable pero justo, se dirigió a ella. Esta corte ha revisado toda la evidencia presentada. Los documentos de su linaje, las pruebas de ADN, el testamento de su abuelo y las acusaciones de difamación contra la señora Sandoval. ¿Tiene algo más que agregar antes de que emita mi veredicto? Daniela respiró profundo. Este era el momento. No para venganza, sino para verdad. No para destruir a Rebeca, sino para establecer que había consecuencias cuando intentabas destruir a otros. Sí, su señoría. Se puso de pie con dificultad, una mano apoyándose en su vientre. Solo quiero decir esto. No vine aquí buscando ser rica. No vine aquí buscando venganza. Vine aquí buscando justicia. Para mí, para mi madre que no pudo defenderse. Y para mi hijo que merece nacer en un mundo donde la verdad importa más que el poder. Miró directamente a Rebeca, quien mantenía su expresión perfectamente controlada, pero Daniela pudo ver la tensión en sus hombros, el miedo apenas contenido en sus ojos. La señora Sandoval me llamó cazafortunas, continuó Daniela. Me acusó de manipular a su hijo por dinero. Pero la ironía es que mientras ella me juzgaba por mi pobreza, yo venía de la misma riqueza que ella tanto valora. La diferencia es que mi madre me enseñó que el dinero sin integridad no vale nada, y yo le estoy enseñando eso mismo a mi hijo. Se volvió hacia el juez. Así que cualquiera que sea su decisión hoy, ya gané, porque recuperé mi nombre, recuperé mi dignidad. Y le demostré al mundo que no puedes comprar a todo el mundo, que algunas personas valoran la verdad más que cualquier cantidad de dinero. El juez asintió, sus ojos mostrando algo que parecía respeto. Gracias, señorita Ramírez. Puede sentarse. Hojeó sus documentos una vez más, y la tensión en la sala era tan espesa que Daniela podía sentirla presionando contra su pecho. Después de revisar extensamente este caso, comenzó el juez Martínez. Esta corte encuentra que Daniela Ramírez es la heredera legítima de Eduardo Alcántara. Los documentos son auténticos, las pruebas de ADN son concluyentes, y el testamento fue ejecutado de acuerdo con todas las leyes aplicables. Por lo tanto, ordeno que los $42 millones, más todos los activos asociados, sean transferidos a la señorita Ramírez inmediatamente. Daniela sintió que las lágrimas brotaban,
Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o humillación, eran lágrimas de justicia finalmente servida. En cuanto al caso de difamación, el juez continuó, su tono endureciéndose. Encuentro que la señora Rebeca Sandoval, conscientemente, fabricó evidencia, pagó a testigos falsos y difundió información dañina con la intención de destruir la reputación de la señorita Ramírez. Las transferencias bancarias a los testigos están documentadas. Los testimonios han sido probados falsos, y el daño causado fue masivo y público. Rebeca se puso rígida, sus manos apretándose sobre la mesa frente a ella. Por lo tanto, dijo el juez, ordeno que la señora Sandoval pague 5 millones de dólares en daños compensatorios y 10 millones adicionales en daños punitivos. Además, debe emitir una disculpa pública completa, reconociendo cada falsedad que propagó. El golpe de su mazo resonó como un trueno. Por primera vez desde que Daniela la conoció, vio a Rebeca Sandoval romper su máscara perfecta. Su rostro palideció, sus manos temblaron, y por un momento, solo un momento, parecía exactamente lo que era. Una mujer que había apostado todo a destruir a alguien y había perdido. Mientras salían de la corte, Daniela sintió algo extraño. No era triunfo, no era venganza satisfecha. Era más bien cierre. Como si un capítulo de su vida finalmente pudiera cerrarse para que otro pudiera comenzar. Gabriel la estaba esperando afuera, manteniéndose a distancia como había prometido, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. Lo escuché todo, dijo. Estoy tan orgulloso de ti. Gracias. Daniela se permitió una pequeña sonrisa. Pero esto no fue sobre ganar dinero o destruir a tu madre. Fue sobre establecer la verdad. Lo sé. Gabriel se acercó un poco, vacilante. Y sobre eso, mi madre quiere hablar contigo. Daniela se tensó. ¿Qué? Sé que no tienes que hacerlo, se apresuró a decir. Pero ella, después del veredicto, algo cambió. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que hizo, de lo que casi destruyó. Daniela miró hacia la entrada de la corte donde Rebeca estaba de pie, sola por primera vez desde que Daniela la conocía. Sus socios de negocios se habían ido. Sus abogados se habían dispersado. Y por primera vez parecía pequeña. 5 minutos, dijo Daniela finalmente. Nada más. Se acercó a Rebeca, cada paso medido y deliberado. Elena la acompañó, una presencia silenciosa pero protectora. Daniela, la voz de Rebeca sonaba diferente, quebrada. Yo no sé cómo empezar. Empieza con la verdad, dijo Daniela simplemente. Rebeca cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, había lágrimas allí, reales, no las performativas que había mostrado en su video. Tuve miedo, admitió finalmente. Cuando Gabriel te conoció, cuando vi cómo te miraba, tuve miedo de perderlo. Él es todo lo que tengo. Después de que mi esposo murió, pasé décadas construyendo un imperio para él, sacrificando todo, y pensé que si una mujer lo alejaba de mí, todo habría sido en vano. Así que decidiste destruirme, dijo Daniela sin emoción en su voz. Sí, Rebeca no lo negó, y estaba equivocada, tan equivocada, porque al intentar protegerlo de ti, casi lo pierdo de todas formas. Él me cortó, Daniela. Mi hijo me cortó de su vida, y lo merezco completamente. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. No espero tu perdón, no lo merezco, pero necesitabas saber que me arrepiento de cada mentira, de cada acusación, de haber tratado de quitarte tu dignidad cuando tú nunca me hiciste nada excepto amar a mi hijo. Daniela estudió a esta mujer que había causado tanto dolor. Parte de ella quería rechazar la disculpa, quería hacer que Rebeca sufriera más, pero entonces sintió una patada de su bebé, un recordatorio de que pronto sería madre también, y se preguntó qué tipo de ejemplo quería ser. El miedo no justifica la crueldad, dijo Daniela finalmente, y el amor no justifica tratar de destruir a otros, pero entiendo ser madre ahora. Entiendo querer proteger a tu hijo por encima de todo. Puso una mano sobre su vientre. Y por el bien de este bebé, que va a necesitar una abuela, y por el bien de Gabriel, que ama a ambas incluso después de todo esto, acepto tu disculpa. Pero Rebeca, si alguna vez vuelves a intentar algo así, contra mí o contra cualquier otra persona, no habrá segunda oportunidad. Lo entiendo. Rebeca asintió, algo parecido a alivio cruzando su rostro.
Y la disculpa pública que el juez ordenó, la haré genuina. No porque tenga que hacerlo, sino porque es lo correcto. Mientras Daniela se alejaba, sintió algo que no esperaba. Compasión. No perdón completo. Eso llevaría tiempo. Pero compasión por una mujer que había confundido control con amor y había pagado un precio terrible por ello. Días después, Daniela estaba en su nuevo apartamento, comprado con su propia herencia, decorado a su propio gusto, cuando comenzaron las contracciones. «Es hora», jadeó, agarrando el brazo de Elena. Las siguientes horas fueron un torbellino de dolor, miedo y, finalmente, la alegría más pura que Daniela había experimentado jamás. Cuando colocaron a su hijo en sus brazos, un niño perfecto con los ojos verdes de Gabriel y su propia nariz, Daniela sintió que todo el dolor de los últimos meses valió la pena por este momento. Gabriel entró momentos después, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a su hijo por primera vez. «Es perfecto», susurró, tocando la pequeña mano con un dedo tembloroso. «Daniela, es absolutamente perfecto». «Sí», ella estuvo de acuerdo, mirando a este pequeño milagro que había sobrevivido tormentas que nunca debió enfrentar. «Lo es». «¿Ya tienen nombre?», preguntó la enfermera. Daniela miró a Gabriel, y por primera vez en meses no vio duda en sus ojos. Solo amor, solo compromiso, solo la determinación de ser el padre que su hijo merecía. «Eduardo», dijo Daniela suavemente, «por mi abuelo, quien al final trató de hacer las cosas bien. Y Joaquín, por mi padre, quien amó lo suficiente como para dejar ir cuando pensó que era lo mejor. Eduardo Joaquín Sandoval Alcántara». Gabriel probó el nombre. «Es perfecto, como él». En las semanas que siguieron, mientras Daniela se recuperaba y aprendía a ser madre, algo más sanó también. Lentamente, cuidadosamente, ella y Gabriel comenzaron a reconstruir lo que se había roto. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Roberto finalizó todos los aspectos legales de su herencia. Rebeca cumplió con su disculpa pública, genuina y humilde, admitiendo cada mentira. Y gradualmente, muy gradualmente, Daniela permitió que volviera a su vida. No como amiga, quizás nunca como eso, pero como la abuela de Eduardo, quien merecía la oportunidad de conocer a su nieto. Semanas después, Daniela estaba en el parque con Eduardo durmiendo en sus brazos. Elena se sentó a su lado, observando a la joven madre con una sonrisa. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo Elena suavemente. «Lo sé». Daniela miró a su hijo, este pequeño ser que había dado propósito a todo su sufrimiento. «Ella me preparó para esto, para ser fuerte, para elegir amor sobre dinero, para mantenerme firme en quien soy sin importar lo que otros digan». Gabriel se acercó empujando un carrito con café, su rostro iluminándose al ver a su familia. «Le estaba contando sobre su bisabuela», dijo Gabriel suavemente, mirando a Eduardo. «Sobre María Victoria Alcántara, quien eligió amor sobre fortuna. Sobre cómo su valentía corre en sus venas». Daniela sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Y qué más le contaste?» «Le conté sobre su madre». Gabriel la miró con admiración. «Sobre cómo cuando el mundo entero la juzgó, ella se mantuvo firme en su verdad. Sobre cómo convirtió dolor en poder. Sobre cómo me enseñó que el coraje real no es nunca tener miedo, sino enfrentar ese miedo con dignidad». Se arrodilló frente a ella, sacando una caja de su bolsillo. Dentro había un anillo. No el que ella había dejado en la mansión Sandoval, sino uno nuevo, más simple, más hermoso. «Este anillo no viene con el peso de expectativas de familia o riqueza», dijo. «Este anillo viene con una promesa, que voy a elegirte cada día, que voy a creer en ti incluso cuando todo el mundo dude, que voy a ser el hombre que mereciste desde el principio. Daniela Ramírez Alcántara, ¿te casarías conmigo otra vez? ¿Me darías la oportunidad de hacerlo bien esta vez?» Daniela miró el anillo, luego a Gabriel, luego a su hijo durmiendo pacíficamente. «Sí», dijo finalmente, sintiendo que su corazón sanaba un poco más. «Pero esta vez lo hacemos a nuestra manera, sin mansiones ostentosas, sin expectativas imposibles. Solo nosotros, nuestro hijo, y el compromiso de construir algo real». Gabriel deslizó el anillo en su dedo mientras Eduardo se despertaba, sus ojos verdes abriéndose para ver a sus padres juntos, y mientras la pequeña familia se abrazaba en ese parque bajo el cielo azul perfecto,
Daniela supo que su madre estaría sonriendo, porque esto no era un cuento de hadas donde todo se arreglaba mágicamente. Esto era algo mejor. Esto era una historia sobre una mujer que aprendió que no necesitaba ser salvada. Una mujer que descubrió que llevaba su propia salvación todo el tiempo, en su fuerza, en su verdad, en su capacidad de enfrentar tormentas y emerger no solo intacta, sino más poderosa. Una mujer que eligió amor, pero nunca a expensas de su dignidad. Una mujer que le enseñaría a su hijo que los atardeceres más hermosos vienen después de las tormentas más oscuras, y que a veces, solo a veces, las hijas de mujeres valientes heredan algo más valioso que dinero. Heredan coraje, heredan resiliencia, heredan la certeza inquebrantable de que sin importar cuántas veces el mundo intente derribarlas, se levantarán. Porque eso es lo que hacen las Alcántara. Eso es lo que hacen las mujeres que llevan fuego en sus venas y verdad en sus corazones. No solo sobreviven, conquistan. Y Daniela, parada en ese parque con su hijo en brazos, su anillo brillando al sol y su futuro expandiéndose ante ella con posibilidades infinitas, era prueba viviente de que la historia más poderosa que puedes contar es la verdad. Y la verdad siempre, siempre, gana al final.